A ver, los ríos son organismos completamente vivos, con lo cual, si tú destruyes presas, tú lo que vas a conseguir, y los ríos transcurren por muchos kilómetros, por muchas comunidades, tú en principio vas a conseguir un aumento de la velocidad del caudal. Da igual qué río sea, porque tú estás eliminando obstáculos. Esto está demostrado, esto no admite discusión. Ahora, si tú aparte eso lo aderezas con que no limpias, no haces mantenimiento en los cauces y los cauces se tiran abandonados 2, 3, 4 años, entonces estás generando una biomasa que cuando venga al agua va a desbordar con mucha más facilidad. Pero es que si encima tú les metes plástico a ambos lados, supuestamente para que no crezca una X planta que no es autóctona, cosa que además atufa a mentira, tú lo que estás creando es un pasillo rápido. Entonces, cuando el cauce, cuando el río coja velocidad, porque ya no tiene esos pequeños azules, esos pequeños obstáculos que antes tenía, agarra velocidad, agarra toda esa biomasa, cuando llega ese plástico que está durante kilómetros, eso agarra una velocidad que no os podéis imaginar. Y entonces, cuando llega donde tiene que llegar, eso desborda. Y entonces provoca una masacre. Eso está todo orquestado, eso no es casualidad. Y encima, la Confederación, que tal y como denuncia la abogada Pilar Esquinas, las confederaciones en España son una puta mafia, ¿vale? Encima se saca un seguro poco antes, 19 días antes, si no recuerdo mal, un seguro que les exime de responsabilidad penal en el caso de negligencia alevosa o de negligencia. Acá lo que hay que entender es el por qué. O sea, no es casualidad que 2 días después, más allá de que también se hizo el día después con la conferencia de prensa, pero después, justo ahí, ¿qué tenemos? La COP29, esa organización para combatir el cambio climático, donde se implementa la agenda, donde va Pedro Sánchez y encima tiene la caradureza de citar de que solamente murieron 200 de sus compatriotas, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo cómo todo eso de golpe calza al dedillo para implementar una agenda e ir a decir, porque siempre se necesitan víctimas de sacrificio para que cole en la sociedad, ¿no es cierto? Y para que se haga después todo el procedimiento legal. Entonces justito sucedió eso y entonces van a la COP29 y entonces va Pedro Sánchez, que es un agendista donde va con el pin de la Agenda 2030 en el pecho y empieza ahí a entenderse un poquito el por qué han hecho esto, ¿no? Es normal, o sea, si estamos hablando de que en cualquier evento catastrófico que hay responden rápido, en otros países que han ido a responder rápidamente, como el terremoto de Marruecos, que en 24 horas estaban allí, o en otros sitios, y aquí han dejado premeditadamente con todo su, vuelvo a decir la palabra, sadismo, yo creo, que la gente fuera realmente, teniendo en cuenta que habría mucha gente que iba a pasar calamidades, incluso podía morir, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, si luego van a falsear el número de muertos, entonces, ¿por qué ocultan? Hay algo que no me cuadra ahí. Están ocultando, por una parte, el número de los, bueno, le llaman desaparecidos. Ah, Para pero mí es un muy simple, desaparecido, Miguel, sí, porque el número, a ver, el terremoto de Marruecos no lo asocian con el cambio, no pudo haber sido algo real. Por lo tanto, hay que ir a ayudar, entre comillas, porque ahí obviamente hay negocios. Acá vale. Nauset creo que lo va a poder explicar muy bien, pero ¿por qué ocultan el número de víctimas? Por una cuestión justamente burocrática, porque si vos declarás una cierta cantidad, tenés que empezar a dar ayuda, tenés que empezar a hacer cuestiones legales que no conviene. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Celades y bienvenidos al canal de Ciencia Espíritu y otros, porque este vídeo, como todo lo que hacemos, lo dejamos abierto para que cualquier persona pueda utilizarlo en su canal si consideran que es algo digno de difundir. Bueno, queríamos hacer nuestra aportación a todo lo que ha pasado, la infamia de Valencia, y parece que la cosa sigue, porque creo que normalmente en casi todos los youtubers o casi todos los difusores, lo que hacen es llegar a un punto en el cual llegamos a que los políticos son, bueno, pues son incompetentes, que han hecho negligencias, digamos que todo se queda en una batalla más o menos local, ¿no? Sea a nivel de regiones o a nivel de países, ¿no? Y yo creo que, claro, muchos youtubers rehuyen de la posibilidad de que les llamen conspiranoicos. Ya lo han hecho bien esto, ¿eh? Para que todo el mundo intenta no entrar en la conspiración y lo dicen abiertamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de personas que creo que
estamos un poco por encima de eso, de que nos llamen ya, porque no van a llamar igualmente de todo. Así que entonces creo que sería importante ver tener esta visión más conspirativa, digamos, o llegar un poco más allá, donde hablar toda la realidad, absolutamente toda. Podemos estar equivocados en algo, por supuesto, que no nos llamen burlos luego, ¿vale? Pero realmente creo que aquí ha habido una cosa que ha sido absolutamente provocada a través de, bueno, de unas pautas que tienen marcadas en una cierta agenda y creo que todos los que estamos aquí pensamos igual. Ahora le preguntaremos a ellos, así que os los quiero presentar. No hace falta que os presente a muchos, pero en fin, ahí estamos. Voy a poner vista a todos. Y bueno, pues presentaros, bueno, en primer lugar a Iru Landucci. Yo creo que es el máximo referente de la nueva cosmología, además una persona comprometida socialmente que también toca los temas. Sé que has hecho, Iru, muchos vídeos de este tema también y bueno, bienvenido a tu casa, Iru. Miguel, muchas gracias. Un saludo también a los compañeros. También gracias por ese título. Sí, tratamos de hacer un poco lo posible, ¿no? Desde que comenzamos allí por el 2015, fuimos entendiendo un poco la importancia que tiene de generar nuestra propia cosmovisión y dejar de lado tal vez la doctrina copernicana en todo su contexto, no solamente en la forma de la Tierra. Y como vos bien decís, creo que lo que debemos es comenzar a resignificar la palabra conspiranoico, porque de alguna manera somos aquellos que entendemos que el mundo tiene sus planificaciones, podríamos llamarla agenda si se quiere. Hoy en día tal vez aquellos que cuestionan o que mencionan una agenda, por más que le pongan un número, el sistema también los va a tildar de alguna forma de conspiranoicos. Después está obviamente la conspiranoia, podría decirse, ¿no? O la exacerbación de lo que puede llegar a ser entender planificaciones a gran escala. Y creo que lo que ha sucedido en Valencia es eco de una agenda que ya comenzaba a implementarse en otras aristas, que tiene que ver obviamente con toda la transición tecnológica y todo lo que ellos conocen como el Green Deal y todo lo que viene de la mano del cambio climático. Así que para eso estamos hoy, para charlar un poquito y dar un poquito de luz a este tema. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar quiero presentar a Naucet Morgade. Naucet es una persona que a mí hace un tiempo que conocí, me sorprendió gratamente muchísimo. Lo vi con una seriedad aplastante y con conocimiento de lo que está haciendo. Creo que además está haciendo un documental que ya ahora ya nos comentará él si acaso. Y bueno, sobre el asunto de la geoingeniería. Son más temas, pero claro, recuerdo un vídeo que vi suyo previo donde explicaba pues el por qué esto parecía que había sido provocado, ahora que lo diga él, ¿vale? Y bueno, me acuerdo que lo difundí por todas partes, me lo bloquearon de todas partes, Naucet, ya lo sabes también. Y nada, y bueno, pues me parece una persona muy seria y una información que tiene que dar. Él ha estado muy activo en este tema también. Naucet, muchas gracias por atender a la invitación y, y bueno, pues si quieres comentar alguna cosa. Nada, muchas gracias compañeros, gracias Miguel. Y nada, vamos a ver si avanzamos un poquito en desvelar esto que está ocurriendo porque creo que es lo más grave que nos podía haber ocurrido y tenemos que arrojar mucha luz y ayudar a mucha gente. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, y en tercer lugar quiero presentar a Unar, denominado Don Trápala. Él es rapero, él es también activista social, también es de los que hemos visto de otra forma la cosmología, en las formas de este universo existente. Y aparte, bueno, pues él es originario de Málaga, él tiene además alguna información interesante de última hora de Málaga y está ahí su hija. Y bueno, no sé si quieres que te llame. Yo es que me gusta llamar a la gente por su nombre, Aunet, ¿no? Es anual. Yo sé Ah, que Anuar, cuesta. Anuar, Yo sé Anuar, que cuesta, pero tú que eres Anuar, de Anuar, Cardenas disculpa. Quintas, si te He hecho, acuerdas de he hecho una Anuar vez. el Sadat, el presidente que mataron como a Kennedy en Egipto, te acordarás del nombre, Anuar. Que me he Pero bueno, liado no me importa entre que me Anuar digas Don Trápala o lo que sea, no importa. entre Anuar y Naucet me he liado, disculpar. Bueno, Y nada, lo mismo, gracias por la invitación sobre todo y a los que estamos aquí hoy y vamos a aportar lo que se pueda buenamente y listo, no nada más, vale, porque el perfecto. tema da para largo.
Da para largo. Es mucho. Vamos a intentar reducirlo. Quizá tenemos la entrada de una persona o dos en un momento dado, pero no los esperamos. Vamos tirando para adelante. Bueno, para llegar un poco a ver, quizá el objetivo este es llegar donde otros no han llegado, por no meterse en el paquete que ellos dicen de conspiranoicos, ¿no? Y tal. Pero yo creo que hay unas evidencias que aquí la conspiración no la estamos haciendo nosotros, la han hecho otros, ¿vale? Entonces, yo lo he dividido un poco cronológicamente por lo que podíamos hablar de antes, lo que podíamos hablar de durante y qué podemos esperar a partir de ahora, ¿no? Si os parece, quizá la primera parte es la más donde quizá Naucen nos pueda aportar más, porque bueno, yo tengo apuntadas una serie de cosas, no sé si empezamos un poco con preguntas, vamos viendo, por ejemplo, pues bueno, recuerdo tu vídeo, Naucet, de que a ver, aquí hay unos patrones que se estaban viendo en pantallas. Tú tienes una información muy especial, no sé si quieres decir el por qué, creo que es por, bueno, tú eres hijo de militares, ¿no? Creo recordar. Y bueno, Sí. pues tienes esa información importante en cuanto a, pues una serie de cosas, ¿no? Días antes, bueno, perdón, me iría un poco antes, el derribo de los pantanos. En principio, el derribo de los pantanos que yo sepa, se ha hecho porque hay una serie de peces que no pueden deshuevar y entonces por eso han hecho ese derribo de pantanos que nos viene marcado de la agenda de Europa. O sea, que no es una cosa nacional. Y luego el tema de que no limpien esas cañas por tema ecológico, ¿no? Entonces, no sé si quieres empezar por ahí un poquito. Sí, a ver, esto ha sido, aquí han intervenido un montón de factores, al igual que en los incendios forestales, falsos incendios forestales, más bien Ajá, provocados. Antes siempre hay unos factores, como por ejemplo la dispersión de aerosoles. Estaríamos hablando de aluminio micronizado, que es un gran reactivo, es un producto muy inflamable. Años antes ya se han aprobado leyes para que no se limpien los montes. Entonces se va configurando una estrategia que además perdona, está. perdona, ¿por qué? Perdona, te he interrumpido. ¿Por qué dicen que no hay que limpiar los montes? ¿Por qué? ¿Por un tema ecológico? ¿Por qué lo hacen? Porque no lo entiendo. En principio sí, es una pseudo ecología que no tiene ninguna lógica y ningún sentido. En todos los países del mundo se sabe que hay que limpiar los montes. Todos los países del mundo limpian sus montes, todos los granjeros, las personas del campo de todos los países limpian los montes, pero desde hace unos años para acá, con un movimiento falsamente ecológico, sobre todo encabezado por la organización criminal WWF, el osito panda. Sí. Entonces se ha convencido y se han dado instrucciones desde Europa de que los países no limpien sus montes, con lo cual se creó un caldo de cultivo perfecto para incendios devastadores que están documentados en documentos que ya tenemos a nuestra disposición, del ejército norteamericano. En su día lo revelé con Rebeca Pascua. Lo voy a incluir en un documental sobre los incendios que estoy preparando. Bueno, Pero bueno, llevado esto a las inundaciones, ocurre exactamente lo mismo. claro. No se están limpiando los cauces, también por motivos de no interferir supuestamente con la naturaleza, se está acumulando una cantidad de biomasa increíble en los cauces. Al mismo tiempo, se están poniendo enormes cantidades de plástico negro a ambos lados de los cauces por ejemplo, del río Turia. Se pusieron esos plásticos, ¿no? Supuestamente para evitar que crezca una planta que es invasiva. Sin embargo, es una planta que lleva más de 100 años ahí, con lo cual prácticamente ya es autóctona. Pero bueno, se lo sacaron de la chistera meses antes, instalar esos plásticos durante varios kilómetros. Y luego, por otro lado, tenemos la destrucción de una multitud de pequeñas presas y azudes, pero que también influyen las presas que han destruido en otras zonas del país, ¿no? A Ujú. ver, los ríos son organismos completamente vivos, con lo cual, si tú destruyes presas, tú lo que vas a conseguir, y los ríos transcurren por muchos kilómetros, por muchas comunidades, tú en principio vas a conseguir un aumento de la velocidad del caudal. Da igual qué río sea, porque tú estás eliminando obstáculos. Esto está demostrado, esto no admite discusión. Ahora, si tú aparte eso lo aderezas con que no limpias, no haces mantenimiento en los cauces, y los cauces se tiran abandonados 2, 3, 4 años, entonces estás generando una biomasa que cuando venga al agua va a desbordar con mucha más facilidad. Pero es que si encima tú les metes plástico a ambos lados, supuestamente para que no crezca una X
planta que no es autóctona, cosa que además atufa a mentira, tú lo que estás creando es un pasillo rápido. Entonces, cuando el cauce, cuando el río coja velocidad, porque ya no tiene esos pequeños azules, esos pequeños obstáculos que antes tenía, agarra velocidad, agarra toda esa biomasa, cuando llega ese plástico que está durante kilómetros, eso agarra una velocidad que no os podéis imaginar. Y entonces, cuando llega donde tiene que llegar, eso desborda. Y entonces provoca una masacre. Eso está todo orquestado, eso no es casualidad. Y encima, la Confederación, que tal y como denuncia la abogada Pilar Esquinas, las confederaciones en España son una puta mafia, ¿vale? Encima se saca un seguro poco antes, 19 días antes, si no recuerdo mal, un seguro que les exime de responsabilidad penal en el caso de negligencia alevosa o de negligencia. Con lo Esto cual, ahora vamos en Valencia, dice, se ha hecho en ese seguro. Valencia, sí, sí, la confederación a- responsable de todo esto, ¿Os antes de suena? esto se sacó un seguro, eso ya es público, se sacó un seguro que cubría a todos sus trabajadores y directivos. Manda huevos. O sea, Eso me cuando tú recuerda. sumas todo esto, Sí, eso me recuerda a las torres. ¿Os acordáis aquellas torres que cayeron tres, que la gente solo cree que cayeron dos? Se han Sí, olvidado de la la quita, primera. la quita. Es que bueno, en definitiva cayeron dos torres. El otro fue el famoso edificio número 7, pero sí, que habían sacado un par de semanas antes el seguro. Este dato que aporta Nauset, lo aportaron hace poquito, porque obviamente todo después comienza a salir a la luz. Aquellos que se quedan investigando empiezan a encontrar justamente ese tufillo que a priori no sale, porque uno está más preocupado, lógicamente, y más si estás en la zona afectada, en la zona cero, obviamente está preocupado por otras cosas Claro. ni más ni menos que la propia supervivencia, pero después con el tiempo, aquellos que se quedan investigando, y es necesario de alguna manera, empiezan a aflorar todos estos pequeños detalles que se van entendiendo con el diario del lunes, lamentablemente, en donde no solamente hay una cuestión de negligencia, sino que hay una cuestión de complicidad. Y por mm, eso también de ahí ese famoso refrán que dice que en estas situaciones aquellos que callan son cómplices también, ¿no es cierto?, Absolutamente. de aquellos que Absolutamente. organizan esto. El tema acá que como vos bien decís, Miguel, y no quiero interrumpir a Nauset, ¿no? Pero No, no. acá lo que hay que entender es el por qué. O sea, no es casualidad que 2 días después, más allá de que también se hizo el día después con la conferencia de prensa, pero después, justo ahí, ¿qué tenemos? La COP29, esa organización para combatir el cambio climático, donde se implementa la agenda, donde va Pedro Sánchez y encima tiene la caradureza de citar de que solamente murieron 200 de sus compatriotas, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo cómo todo eso de golpe calza al dedillo para implementar una agenda e ir a decir, porque siempre se necesitan víctimas de sacrificio para que cole en la sociedad, ¿no es cierto? Y para que se haga después todo el procedimiento legal. Entonces, justito sucedió eso, y entonces van a la COP29, y entonces va Pedro Sánchez, que es un agendista donde va con el pin de la Agenda 2030 en el pecho, y empieza ahí a entenderse un poquito el por qué han hecho esto, ¿no? Es lo que estabas terminando de decir, ¿no, Naucet? Que la sí, suma de todos efectivamente, esos tal cual. factores no son casualidades, ¿no? O sea que hay más cosas, porque en tu vídeo, bueno, tu vídeo es demoledor. El que no lo ha visto, además es cortito, son Mm. 8 o 10 minutos, es brutal, brutal. Am, esas antenas, perdón, he dicho bien, radares, ¿no? Radares. Que dejan de funcionar, que parece como que se está gestando una tormenta en el norte de Marruecos y como que la dirigen hacia la parte de arriba con unos patrones rectos donde en principio no sería muy lógico. ¿Qué nos puedes contar de eso? Vale, voy a compartir pantalla. Cuidado, ¿no se oye? Ahí. Voy a No, compartir no, te has pantalla. muteado. Te has No, muteado. no estoy muteado. Ah, uy, se ha quedado esto mudo. Yo lo escucho, yo escucho a No oigo a todos, ¿eh? nadie. Vale, Ostras, qué raro. Vos, Ahora, ahora, Nauset, me escuchabas, ahora, ¿verdad, ahora. no? sí, te Ya ha escucho. vuelto. Ya ha vuelto, perdonar, ¿eh? No sé, parecía que se había muteado. Sí, Vale, voy a compartir pantalla. sí, por favor. De acuerdo. ¿Veis una carpeta? Vemos una carpeta completa, sí. Vale, vamos a explicar más o menos lo que pudo ocurrir ese día. Sí. Ya en su momento, en el famoso vídeo, estuve enseñando cómo no solo el radar militar de Morón de la Frontera Ajá. estaba muy activo, sino que además apareció eh, en, en el Golfo de Cádiz, apareció un radar que además lo pillé por la noche
Esto lo grabé con mi teléfono. Y vemos cómo ese radar, justo en ese momento, venga, pues entonces vemos cómo apareció ahí un radar que no debería estar en el Golfo de Cádiz, que es precisamente el lugar donde se recrudeció la supuesta dana, la gota fría provocada, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al plano más o menos de lo que ocurrió, Sí. vemos que los vientos dominantes iban en dirección suroeste. Vemos cómo todos esos vientos quedaban atrapados por un ciclón que además estaba estacionado desde hace mucho tiempo entre la península ibérica y Marruecos. Y entonces ese ciclón, luego os enseñaré alguna imagen, lo que hacía era que transportaba la fuerza del mismo ciclón, la transportaba precisamente hacia el Golfo de Cádiz, pasando también por Morón de la Frontera. Y entonces, curiosamente, cuando toda esta fuerza iba proyectada, tenía que pasar por dos lugares, Murcia y Alicante, ¿no? Para llegar a Valencia. Bueno, Ujú. curiosamente, estaban apagados los radares de Murcia, de Alicante y de Valencia. El de Valencia llevaba un año apagado, como todos sabéis. Se supone que luego por la mañana lo encendieron con un sistema auxiliar de energía y tal, pero curiosamente días antes se habían estropeado una misteriosa avería en los radares de Alicante y de Murcia. ¿Qué significa esto? Que si esta teoría o esta explicación o posible explicación es cierta, la única forma de que esa energía, ese ciclón hubiera llegado a Valencia, hubiera sido apagando, desconectando los radares de Murcia y Alicante para que no interfirieran con lo que se venía encima, porque si no lo hubieran desviado. Y quienes más o menos... Pero la función, perdona una pregunta, ¿la función de esos radares es evitar las tormentas? ¿Esa es la función Sí. oficial? Sí, básicamente la función de un radar, bueno, aquí veis, por ejemplo, en este vídeo vais a ver cómo funciona el radar cómo ese día trágico estaba funcionando el radar de Morón de la Frontera. Veis cómo va creando una, un giro, de manera que todos los frentes y toda la nubosidad que baja se queda atrapada en el Atlántico y luego es absorbida por un ciclón que hay ahí, aunque no se ve. Luego os voy a poner otra imagen para que se entienda. Entonces, toda la fuerza de ese ciclón va a parar a las costas de Marruecos y luego de ahí es impulsado en dirección a Murcia, Alicante y Valencia. Aquí vamos a entenderlo mejor ¿Ha- en ha- este vídeo. ¿Han podido tener, digamos, colaboración algunos radares desde Marruecos? No, no, por supuesto. De hecho, detecté bastante harpeado en esa zona. Aquí vemos cómo el viento dominante hace que toda la fuerza acabe siendo absorbida por ese ciclón que lo veis estacionado prácticamente entre Portugal y toda esta zona del norte de África. Veis el Ajá. ciclón y luego toda esa energía justo acaba en la zona de Morón de la Frontera, que es precisamente donde vemos ese epicentro. Y vemos ahí que también había un radar que os lo enseñé antes, ¿no? Ese radar estaba interfiriendo también. Al mismo tiempo, también tengo imágenes, a ver si las tengo por aquí, que se ve como también en Marruecos de alguna forma estaba reconduciendo toda esa energía para que subiera prácticamente. ¿Veis todo ese harpeado ahí? Encima de Marruecos, veis cómo está todo harpeado, de manera que toda esa nubosidad atrapada por el ciclón e impulsada por estos radares de Morón y de ese misterioso radar que nos enseñé al principio del Golfo de Cádiz, al final pues todo era proyectado hacia arriba, ¿no? Ahora se entiende mejor, viendo eso, ahora entendéis mejor la función de este radar que no conseguí localizarlo porque literalmente tendría que estar en el mar. Ahí se ve los rastros que deja el radar, ¿no? Más o menos. Con lo cual estaba interfiriendo justo en esa zona, ¿no? Vale. En el mar dices, tenemos imágenes también de un barco turco. No sé si por ahí van los tiros. Un barco No, turco. ¿No? no, Vale. lo del barco turco, a ver, en principio lo que yo he investigado es que el barco turco es una empresa, bueno, básicamente es una empresa turca que presta servicios auxiliares de electricidad a Ya. zonas o países que Vale. todavía no tienen o que yo qué sé. Y Y- y- básicamente es de construcción japonesa y en principio yo no he visto una relación. ¿Podría vale. tenerla? Puede que la tenga, puede que tengan un servicio B que ellos, que nosotros no conocemos, pero para eso primero tendríamos que investigar a la empresa, tendríamos que ver en qué países prestan servicios, porque Claro. en Tenerife estuvo trabajando 20 años, estuvo aparcado un barco de esos, estuvo anclado en Tenerife durante 20 años hasta que se terminó toda la red eléctrica y ya pudo ser autosuficiente. Entonces tendríamos que ver Sí. todos los países donde prestan este servicio y si ocurre lo mismo, porque si Y no, has- no podemos hablar en principio con rigor. me Aquí vemos parece bien. el mismo día.
cómo estaba completamente intervenido. El Atlántico, esto es el norte de España, vemos como todas esas nubes en la zona de La Coruña están siendo harpeadas, están siendo impulsadas por los radares. El Atlántico también está siendo muy intervenido, vemos también estelas, ondas. Bueno, ese día fue un mapa increíble. Y al final, ¿dónde acabó toda esa fuerza? Pues esa fuerza acabó donde tenía que acabar, que era en Valencia. Creo que más o menos Vale. se puede entender. Has hablado de un tifón, has dicho, Un ciclón, sí, un ciclón. efectivamente. Esos Un ciclón. días, que de hecho creo que los medios no hablaron mucho de eso, había un ciclón. Lo digo porque Don Trápala nos va a explicar luego que ha habido un ciclón, creo que hoy o ayer, Sí, en Málaga también. Bueno, vale. El bueno, por ahí ciclón, ya bueno, hablamos luego, sí. exacto. Ujú. El ciclón lo tenéis ahí, lo veis en la parte inferior de la península ibérica. Es un ciclón que además de estos que se quedan estacionados ahí, que nadie sabe dónde carajo salieron, yo creo que también fue provocado, Vale. porque además venía de lejos. Y luego también una imagen muy importante, es esta imagen de radar, porque como ahora ya sabemos. Digamos, el origen de toda la desgracia fue una tormenta estática, un concepto que ni siquiera los meteorólogos saben explicar, una tormenta estática sobre la vertical de Shiva, que la sierra de Shiva, que es la zona más alta. Entonces, hice una entrevista, creo que fue ayer, me parece que fue, Estás a con dos tope, ya te veo. testigos, sí, sí, con dos testigos que viven en la sierra y además gente conocedora y dicen que durante 20 horas hubo estacionado una Lo vi, tormenta lo vi. justo en la vertical de ellos. ¿Qué ocurrió? Esta tormenta totalmente irregular, totalmente artificial, eh, generó unos 600 litros por metro cuadrado que acabaron desbordando absolutamente todo. Si a esto le sumas que a los pueblos de abajo, porque estamos hablando de la parte más alta, si a los pueblos de abajo, que a los pueblos de abajo no les avisaron que se estaba desbordando el río, que estaba lloviendo tanto, con lo cual la desgracia estaba mascada. Y Mm. además hoy día ya tenemos la información, tenemos a alcaldes y tenemos a personas que están empezando a decir es que no nos avisaron. Sin embargo, 20 horas de lluvia estática, luego si queréis os explico cómo es posible esto con manipulación climática. Claro, es una desgracia lo que ocurrió. Y Claro. además, con el agravante de que los testigos dicen que después de la tormenta había un polvillo blanco cubriéndolo todo y además el aire tenía un olor extraño, no olía a lluvia, no olía a frescor. Normalmente en esos prados huele a tomillo y huele a cosas así. Dicen que era un olor opresivo, que oprimía la garganta. Ah, has hablado de harpear, ese Sí. verbo lo acabo de escuchar por primera vez. Está claro que harp tiene mucho que decir ahí, pero la pregunta sería, ¿el harp que conocemos está en Alaska? Sí, O no. hay más harps? Claro, a ver, cuando yo digo harpeado, harpeado es un vicio que yo tengo porque llevo ya unos años en esto. Entonces, cuando yo veo esas ondas, ¿no? Que están interfiriendo las nubes, yo digo están harpeando, pero realmente ya no existe. O sea, la tecnología HARP es una tecnología antigua. Esta Ah, mañana en una entrevista estaba explicando que es como comparar un HARP, es como comparar un televisor antiguo de culo, gordo, sí, con sí, un sí. teléfono móvil. Vale. Ya no hace falta un montón de kilómetros de antenas, con toda esa parafernalia. Hoy día todo se puede resumir en un radar Doppler. La AEMET tiene 15 en la península ibérica, pero luego el ejército tiene más. Y entonces uno solo de estos radares, o trabajando todos en conjunto, pueden conseguir el mismo efecto. O sea, esto mismo que estamos viendo. Ujú. Vale, me he quedado con el tema de la tormenta estática. Para los profanos como yo, entiendo que la tormenta es algo que si además suele ir asociada, entiendo, si no me corriges, de Sí. vientos fuertes, no puede ser que una tormenta se quede estática encima de un sitio durante 20 horas. ¿Es así o no? Claro, es totalmente anticientífico, eso no puede ocurrir. Lo que ocurre es que, a ver, ya han salido los malditos de Maldito Bulo y todos estos sicarios diciendo que no, que esto no puede ser, incluso influencers, youtubers, pseudocientíficos también han salido diciendo que esto no puede ser. Vamos a ver, esto lo quiero aclarar porque esta gente miente más que habla y además te mezclan verdades con mentiras. Es cierto que un radar, en principio, y según la información del enemigo, no pueden mover nubes. ¿Por qué? Porque no interfieren en la molécula del agua. Sin embargo, tal y como dijeron los testigos de la Sierra de Chiva, antes hubo una siembra de nubes. Antes hubo una siembra de nubes. Entonces, cuando tú haces una siembra de nubes y liberas esas partículas, esos sólidos, normalmente partículas metálicas,
que van a quedarse unidas a las moléculas del agua. Entonces tú luego puedes mover esa nube con los radares, porque el radar lo que va a movilizar, lo que va a excitar es la molécula que se ha adherido Claro, a la molécula del agua. Y es de esa forma que claro, además tengo un vídeo que saqué de un telediario de la secta, reconociéndolo que en Brasil estaban movilizando nubes para que no lloviera por un evento, no sé si fueron los carnavales o qué carajo fue, para que no lloviera, estaban movilizando todas las tormentas para que descargaran en el mar. ¿Cómo lo hacen? Pues de esa forma. Lo que hacen es una siembra sobre la tormenta y luego los radares impulsan esa tormenta y la desplazan al mar para que haya sequía, para que no llueva. En este caso quisieron todo lo contrario. Hicieron una siembra, apagaron los radares del lugar de interés, el lugar de, en este caso Valencia, ese radar estaba apagado. Y entonces con el resto de radares que está alrededor, esos radares obligan a la tormenta a quedarse en el sitio. De hecho, si veis el viento, ¿no? Los vientos dominantes, veis que ese día, os lo voy a poner aquí, ese día hacía un viento terrible. De hecho, en la zona habían vientos huracanados y sin embargo la tormenta se quedó estática. Esto no puede ocurrir. De hecho, las nubes se desplazan gracias al viento. No claro. pueden haber vientos huracanados y una tormenta permanecer 20 horas sobre una vertical. Eso no puede ocurrir, a no ser que esté sembrada con productos reactivos a los pulsos de radio de los radares. Con lo cual, eso fue provocado. Oye, y otra cosa, he visto un vídeo que me ha dado Anuar de los peces en Málaga. Bueno, aparte de cielos, luces en el cielo extrañas, que parece ser que es cuando actúan estos radares, HARP o como queramos llamarle, ¿no? Sí. Digamos, parece que hay unos cielos un poco extraños, ¿no? Luces extrañas, etcétera. Pero en un vídeo que tengo para poner después, si queréis, me plantea de que todos los peces salían del mar y se chocaban contra las rocas. Esto puede, supongo que esto les afecta también a ellos, ¿no? O es una Sí. casualidad. No lo sé, habría que cotejarlo, pero de todas formas sí que es verdad que mucha gran mortandad de peces que hemos visto a lo largo y ancho del mundo y de suicidio de ballenas y delfines, encallamientos y todo eso, eso tiene que ver con los radares y eso está siendo provocado por los radares. Entonces sí, y además no solo eso, sino que también tenemos información de personas que muchísima gente escuchó un sonido extraño, también mucha gente grabó una luminosidad en el cielo, eso también lo vemos cuando van a provocar terremotos. Cuando van a provocar terremotos también, cuando son También provocados ocurre. por este tipo de tecnología, se ven luces en el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque están excitando la ionosfera. Y luego, de hecho, esos terremotos tienen su propia firma, porque el epicentro más o menos de todos los terremotos es a la misma altura. Ujú. Correcto. Aquí Sí, sí, pon. os quiero enseñar aquí una explicación gráfica. Esto nos ahorra 20 horas de explicación de Ah, uy, cómo es importante las presas, los azudes, todo eso es importante porque frena la velocidad del río y claro. evita desgracias. Vemos cómo esto es una desgracia porque el agua toma velocidad, pero siempre que haya presas, no importa si son grandes, si son pequeñas, todo lo que sea cañizo, árboles, todo el agua, todos los obstáculos que se encuentra en el agua ayuda a disminuir la velocidad. Y eso es un seguro de vida para los habitantes de las zonas más bajas. Ujú. Otra cosa también que quería comentar es el cambio de lo que era la gota fría, porque estamos hablando de gota fría, si la han cambiado por Danan. Como sé que juegan mucho con el lenguaje, ¿por qué crees que lo han hecho? ¿Lo del Dana porque es nuevo y así no sabemos lo que es? Porque es una gota fría esto, ¿no? ¿O no? Esto es una gota fría, bueno, una gota fría que yo no sé ni siquiera si hubiera ocurrido, si no hubiera sido porque la han provocado, ni siquiera estoy seguro de eso. Y sí, Vale. eso forma parte de la neolengua. Obviamente, toda la agenda, tal y como dijo supuestamente un directivo de la CNN que le pillaron con cámara oculta, que se ruló mucho por las redes sociales, que iban a estar hablando continuamente a partir de esa época del el timo cambiático. Bueno, Ujú, pues entonces, efectivamente, es una agenda de miedo, es una agenda de terror. Entonces, ujú. ellos tienen que moldear la mentalidad de las personas de manera que asocien la lluvia con desgracias. Si analizáis las noticias en todos los formatos posibles, desde hace 2 o 3 años, ya no se habla de lluvias benefactoras, ¿no? Como antes las noticias eran, hay esperanza de lluvia, va a llover, tal. Ahora no, ahora hay amenaza de lluvia, Es hay verdad. peligro de ¿No? lluvia, El riesgo de lenguaje, ¿eh? lluvia. El ¿Qué lenguaje. ocurre? Pues,
¿Os Sí, acordáis claro. perdón, ¿os acordáis cuando veíamos el mapa de España con todos solecitos que decíamos, ah, mañana va a hacer buen día? Ahora lo ponen en rojo pasión ahí, que parece que sea Sí. esto el inframundo, ¿no? Ujú. Claro, entonces la gente lo tiene que ver como una amenaza, pero no solo han hecho eso, sino que además con el tiempo fueron sustituyendo la palabra lluvia por la palabra dana. Entonces ahora nunca dicen lluvia, ahora dicen dana. Viene una dana por aquí, una dana por allá, riesgo de dana en la meseta, riesgo de dana en el sur. Entonces, claro, esto va moldeando, preparando a la gente a que tenga miedo a la lluvia. No hay que olvidar que el agua entró a cotizar en bolsa en diciembre del 2020, con lo cual es muy importante para ellos que la gente asocie la lluvia con desgracias y que, bueno, que cambien todo el lenguaje, ¿no? Muy bien. Y para concluir un poco con el ciclo este de los previos, quizá hay otra cosa, quizá Anuar nos lo puede explicar un poco, que hubo una serie, no sé exactamente cómo fue, una serie concreta, parece que primado negativo total y absoluto, donde no tenía, no sé, coméntanoslo, no tenía nada que ver con la serie y al final, ¿no? Coméntanos. Decía la cantidad de litros de agua, todo. Pero yo también, ya que me pongo a hablar, tengo unas me ha curiosidad muchísimo la información que tiene este muchacho, Nanucet, y tengo unas cuantas preguntas sobre lo que he ido hablando, he ido apuntando para que no se me olvide. Ahora sí eso se la Comenta, hago. comenta. Sí, bueno, El Silencio se llama la serie en Netflix, la ha visto todo el mundo, está haciéndose Respira. viral por todo Instagram. Capítulo 8 de una serie española que precisamente hasta la cantidad de litros de agua que ha caído. O sea, Es Respira, se llama. respira bien. Sí, respira, sí. Gracias por la corrección, porque me habían confundido a mí. Pero bueno, de todas maneras, quería decir que ya venían adelantándonos películas como Geotormenta, la manipulación climática y tal, ¿no? Desatada, el día de mañana también, o inclusive el comienzo del que tenemos constancia, el primer ataque por lluvias en una guerra que sería cuando comenzaron en Vietnam, que sería la película Forrest Gump, que hace constantes alusiones a la lluvia y la lluvia de Vietnam, y era, bueno, ya sabemos, la operación Popeye, que creo que este hombre conocerá y cualquiera que haya indagado un poquito, dentro de la operación Tormenta Furiosa, Sí. que viene todo del meteorólogo Vincent Schaffen, que fue quien supuestamente inventó la nieve artificial, etcétera, etcétera. Supongo que sería uno de los científicos que se llevaron en el momento, aunque dijera que es estadounidense, pero sería uno de los del paperclip. Sí. Entonces, ya se sembraron 47.000 nubes en esa primera vez en Vietnam para supuestamente sacar al Vietcong de sus madrigueras, previo a haber deforestado todo con agente naranja. O sea, que estaba muy claro. Vale. Entonces, era para poner el monzón, bueno, el monzón húmedo en esa época de lluvia, aumentarlo todo lo que se pudiera. Y eso hablamos de Inundar hace zonas 20, y 30, ciudades. 30 años, hablamos de eso, de la guerra del Por Vietnam. eso, entonces yo lo que decía es que hay que separar, bueno, conspiración de conspiranoia, que es cuando ya llevan las cosas al extremo, de datos que están ahí. CAR es muy antiguo y hay que saber separar, como digo, o la nieve inventada, es la misma que utilizan en Sierra Nevada. De hecho, los Sí. aparatos de siembras de nube, vamos a dejar la siembra de nube en aviones, los aparatos en sí gigantescos que hay en ciertas montañas, en ciertas zonas, no es más que una reproducción de los aparatos que ponen en una discoteca para crear ese humo dentro de una discoteca, pero a escala industrial. Ya que las patentes están por ahí. La operación que he dicho, la operación Popeye, dentro del proyecto Storm Fury, ya te lo está diciendo todo, ¿no? Furia de tormenta, ya, hasta el mismo nombre. Quiero decir que hay que separar un poquito, digamos, que la gente entienda que no es conspiración, es que hay patentes, hay datos, papeles desclasificados. Mira, en concreto, estos papeles de lo de Vietnam sería el tomo 28, el epígrafe 274 de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. El que quiera mirarlo puede ir a comprobarlo. Y como he dicho, Vincent Schaffen sería el inventor de todo esto. Luego, más tarde, el Pentágono se lo agencia y empiezan a utilizarlo en la primera guerra climática, poco después, que sería Vietnam. Luego, lo que yo quería preguntarle Sí, a sí. este muchacho era que si alguna, como has dicho antes, lo del barco puede que no sea tan seguro, pero como sabemos que esta gente actúa diciendo esto sirve para ciertas cosas, pero también le sirve como para varias otras, es decir, así como con un teléfono nos controlan y nos espían, también nos sirve para comunicarnos bien. Esta gente, si hemos visto rayos saliendo del agua en esos patrones lineales y hemos visto tantos rayos, yo creo que puede ser y hay que darle la mínima, pues, mínima credibilidad a que puede que esos barcos tengan este tipo de otra función, digamos, es decir, repetidor de la frecuencia que ellos emitan desde ya sea
como bien has dicho, radares militares o inclusive el HAR, ¿no? En repetición, sabemos que funciona con un supuesto efecto rebote. Ujú. Luego, ahí ha quedado en Valencia un río, ha dicho un noticiero y todo, que había quedado la presa justo llena al 100%, que se ha librado por un pelo, que gracias a los técnicos son unos héroes. Entonces tengo una pregunta importante para aclarar una duda que creo que vendría bien para todos, que es si eso es verdad, lo de la presa al 100%, porque esto que hayan tardado tantísimo en mandar ayuda es la primera vez que se da en la historia, en ningún caso. Entonces, me da la sensación de que estaban avisados de que no iban a presentarse allí hasta varios días, de la catástrofe que se iba. Y viendo que una de las presas se quedó al 100%, es como, ¿será que por un milagro que a veces parece que intercede una mano divina, esa presa no ha terminado de destrozarlo todo por completo? Sino como ellos han tardado tanto, como que estaban ya con sus planes ya hechos para varios días. Ahí hay algo que me descuadra. A ver, y lo Claro. último, vale, te iba a decir, lo de Dana, tengo entendido que vendría siendo la palabra gota, o sea, lo que utilizan para definir gota fría en portugués. Y claro, al cambiarlo aquí, pues como ponerle nombre a los huracanes para que le dé algo más. Bien. Pero, y por otro lado, que creo que Iru lo conoce, claro, por supuesto, el chico de Herandon, ¿verdad? Este chico ha colgado algo que explicaba que se dice en una mitología, en una de ellas, no recuerdo ahora cuál, esa palabra dana a diosa de la muerte. No Joder. recuerdo qué mitología exacta, pero o sea, que concuerda. Encima fue Halloween. Aprovecharon el mismo día para subir todos los impuestos importantes, el mismo día que estaba ocurriendo, a la misma vez. Sí, sí, sí. Entonces hay ciertas cositas ahí, ya está. Y aquí Vale. hubo una tormenta eléctrica previa, aquí antes de que subiera la Dana, una tormenta eléctrica nunca vista en el pueblo donde estoy en Sevilla. Nunca, nunca vista hasta ahora, ¿vale? Pero una cosa, la bombilla, estando apagado el interruptor, se encendía mínimamente sola, de tanto electromagnetismo que había en el aire. Ya está, y gracias. Sí. ¿Sabes? No sé si quieres comentar algo o pasamos un poquito a la segunda fase. Concluyendo, ¿querías comentar algo, Naucet, de lo que te ha comentado? Sí, no, de acuerdo en todo. No nos podemos fiar de los datos que ellos nos dan. Obviamente, también hay que recordar que se perdieron datos. La Confederación perdió casualmente datos del caudal. Además, se perdieron bastantes datos. Eso queda un poco en el oscurantismo. Y luego, obviamente, hubo alevosía, ¿no? Hay que recordar que Seguridad Nacional, según el diario ABC, Seguridad Nacional advirtió a la Moncloa 12 horas antes que esto iba a ocurrir, ¿no? Aparte de todo lo que sabemos y todo lo que ha ido saliendo. Ujú. Vale, pues para concluir un poco el primer bloque, digamos, yo diría que, a ver, simplemente hemos pasado de la era atómica, aunque todavía hay amenazas por ahí y tal, que yo voy a hacer mañana un podcast sobre todo lo que está aconteciendo paralelamente, que no nos enteramos en Ucrania y en Israel, con unos expertos, ¿vale? Pero realmente estamos en las guerras escalar, las guerras donde realmente el clima como guerra. Creo que no es ni mucho menos ni la primera ni la segunda vez. Recordar lo de Japón, que hubo un terremoto provocado. Que machacaron aquella nuclear y tal, y con el consecuente destrozo que hicieron, porque quizá no se doblegaron a los intereses de ciertas personas. Hemos hablado del 30, hemos hablado de que no solamente tienen un solo objetivo, tienen varios. Yo recuerdo cuando en el colegio decían que España era el primer país del mundo exportador de naranjas. ¿Dónde habrán quedado las naranjas? ¿De dónde vendrán? Por eso he hecho la pregunta, ¿quién está apoyando esto? ¿Qué países pueden estar apoyando esto? Porque las naranjas ya sabemos de dónde van a venir a partir de ahora. Ahora bien, si también hay una complicidad con, no sé si decir la palabra militares, pobreticos, que seguramente el 99% no tienen culpa, pero si hay radares que aquí han dejado de funcionar premeditadamente, ostras, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Y ahí vamos a la segunda fase, ¿no? Hemos hablado de, ir a nombrar la palabra clave, satanismo, y estábamos hablando del tema de que fue el día de Halloween, ¿no? Mm. Rituales y sacrificios. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Aquí ha habido un ritual, ha habido premeditado para conseguir otra cosa ya con entidades más para arriba. Esto es lo que la gente no habla. Iru, ¿qué dirías al respecto? Mira, a ver, yo creo que en cuanto a lo que es rituales, me parece que lo más destacado está en el desfile, entre comillas, lo voy a decir, en el desfile que hizo Balenciaga en 2022 en el Sí. Barro.
que es algo que surgió ahí posterior, lógicamente siempre estamos hablando lo mismo con el diario del lunes, pero bueno, déjame que voy a mostrar rápidamente acá en pantalla. Curioso de esto es varias cosas. La primera, esto fue también en el mes de octubre, creo, pero del año 2022, ¿no? Se hace un desfile, a ver, como Valenciaga, ¿no? Justo Valencia, Valenciaga, bueno, podemos empezar a jugar con un par de palabras que Vale. son esas cosas que de golpe se coinciden ahí, el dios Val, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Sabemos que es una marca asociada fuertemente a la Ilia, ¿no? Lo digo de esa manera porque ya sabemos las plataformas, o sea que no es una marca cualquiera ahí que, uy, justo a alguien se le ocurrió innovar. No, es una marca que está literalmente ligada con el satanismo en el sentido de, yo diría, de ese entendimiento que, porque depende en qué contexto vos utilizás la palabra Satán, muchas veces es simplemente el adversario, incluso el adversario de uno mismo que necesita superar, como es en muchas escuelas gnósticas. Pero en este caso lo ponemos en todo lo que tenga que ver que vaya contra la vida, vamos a decirlo de esa manera para que se entienda, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es un desfile en el año 2022 de una marca que está muy asociada a todo lo que tiene que ver con la élite y con perversión, donde comenzaban en un desfile en una especie eh, de cubo lleno de barro, donde la pasarela era por donde la gente caminaba, y curiosamente arranca con una vestimenta de operarios, ¿no? Lo que podría llegar a ser rescatista, bombero, ¿no? Ese tipo de gente que va con ropa de trabajo enojada, incluso podemos verlos en cuestiones como, ¿no? Ahí como que están enojados por algo que sucedió, no sé, vamos a ponerlo de ese lado. Y después, obviamente, el desfile continúa con todo tipo de ropa que no sabría ni cómo describirlo porque no soy, obviamente, un crítico, si se quiere, de moda, pero es muy curioso que se haya hecho un desfile que apenas 2 años después vemos que la prensa lo que ha hecho es desfilar una mentira atrás de otra en un contexto similar. Si yo entre medio de estas imágenes te pongo imágenes de lo que sucedió en Valencia, prácticamente es difícil distinguirlo, sobre todo con las primeras imágenes, ¿no? Entonces acá vemos, si se quiere, más que el primado negativo, a mí me gusta llamarlo más predicción predictiva, ¿no? Porque es algo como que es esta cosa que pareciera que están jugando, y a mí no me gusta ir a cosas que tenga que ver con seres superiores o que la gente está manejada por extraterrestres, vos sabés, Miguel, en este aspecto no entro. Ahora, que estén jugando con el código de la Matrix, en donde uno mantiene, ¿no? Es como que crean, en la realidad, se crean este tipo de rituales para que vaya, ¿no? A esa cuestión, si se quiere, del Atma, de la Acacia, del el gran espíritu donde se puede manifestar y luego bajar a tierra, bueno, eso ya es otro tipo de cosa. A mí me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría saber tu opinión en una cosa, porque fíjate Sí, que siempre ocurre, siempre lo avisan. Recordemos las ceremonias de las Olimpiadas de Londres, ¿os sí, claro. acordáis? Un montón de enfermeros bailando, ¿os acordáis? Miguel, yo te la hago más simple y más concreta y todo lo podemos entender. Sí, Visualización. Vos cuando vas a diseñar un proyecto para tu vida, ¿qué haces? Lo dibujás en un papel. Bueno, estos tipos lo hacen a gran escala. O sea, cuando vos ves las Olimpiadas de Londres, cuando vos ves este tipo de cosas, es visualización. O sea, están haciendo lo mismo que nosotros hacemos para nuestra creación de realidad, en donde nos sentamos, cerramos los ojos, nos concentramos, nos vamos a la glándula pineal, tratamos de interactuar con la Matrix y decir, bueno, voy a diseñar en papel algo que luego quiero que se manifieste en la realidad a gran escala. Eso es Hollywood. Cuando a vos en Hollywood te meten películas y esas películas las promocionan y lo ven, por decirte, 3.000 millones de mentes, no es que lo están viendo 3.000 millones de claro, personas, claro, lo claro. están viendo 3.000 millones de microprocesadores que interactúan con la Matrix y envían la visualización a través de las emociones que le hace sentir el cine. Entonces, bueno, eso puede tener una explicación para mí, al menos mucho más lógica, que Sí. entrar en temas que tiene que ver con no sé, si hay un Que lo reptiliano tengan que manejando a avisar. la reina de Inglaterra. Sí. Entonces, bueno, desde ese lado yo lo veo que es algo que ellos hacen en todo. Después algunos podrán ir al tema, dejo de compartir, al tema de si es para liberar karma o no. El tema es que siempre sucede que aparece algo en la realidad y cuando vas y buscas anteriormente, estaba ahí en
en la programación predictiva. Si nos ponemos a buscar primado antiguo, por decirte, ya tenemos el diluvio universal hasta en la Biblia. O sea que Ya, sí, de correcto. Sí, programación sí. predictiva hay por todos lados, claro. Sí, sí. No, no, me parece más lógico lo que dice Iru. Coincido, a ver, obviamente lo escuchaba ahí a Trápala hablando del diluvio universal, obviamente tenemos lo que es, en esta nueva cronología aparece el Mad Flood, ¿no? Esta cuestión de las También. inundaciones de barro, pero eso pareciera ser a otro nivel de escala, o sea, Ya. parecía ser otro nivel de escenario. Esto es algo manejado por el ser humano donde hay una agenda por detrás, porque acá, por más que esté esa programación predictiva, todo está como teñido de ritualismo. Es inevitable, lo decía Manny Pijol, hay que entender el simbolismo porque el mundo se lo controla con simbolismo. ¿Qué hace este tipo de cosas? Preparan a la mente de las personas para luego aceptar. Hacen simplemente de un aliciente, hacen de cuando, por ejemplo, para ser más claro, hace 40 años atrás no había películas de violencia. Y uno se espantaba cuando había simplemente un robo donde había un poquito de violencia en ese robo. Meterlo en las películas, hacer películas sangrientas, lo que hizo fue normalizar, entonces ya nadie se espanta cuando Claro. ves en la realidad, ¿no? Y de ahí, si vamos a la modernidad, vemos gente que cuando se hacen esos challenges, esos desafíos, de golpe salen tres pelotudos a golpear en masa a una persona y subirlo a TikTok. ¿Por qué? Porque fueron Claro. lavados cerebralmente porque se los Ujú, normalizó. ujú. Entonces, este tipo de cosas lo que van haciendo es, por un lado, a través de esos ritualismos, normalizan. Pero después hay otra cosa que es mucho más directa. Es literalmente, es una agenda de cambio cultural, tecnológico, político, económico y social a una nueva entrada, si se quiere, un nuevo reseteo del sistema, donde va a venir que, recordemos que todo lo que tiene que ver con la ciudad de 15 minutos, lo que tiene que ver con las CBDCs, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, está ligado al cambio climático, porque la excusa es la huella de carbono. Entonces, esa huella de carbono que a vos te van a hacer utilizar para que vos puedas ir a comprar o salir de tu ciudad o justificar por qué vas a tener que hacer tal o cual cosa, la tienen que justificar con sangre, porque así funciona. Se necesitan víctimas de sacrificios. Si no hay víctimas, la gente dice, ah, bueno, pero no pasa nada. Entonces, todo este tipo de escenarios que se hacen adrede, puntualmente porque aparte de simplemente ligarlo con lo que pasó 2 días después, la COP29, Pedro Sánchez hablando y justificando esto, en realidad a nosotros lo que más nos afecta, no a la gente propiamente de Valencia o de Málaga, que lo sufre en carne propia. Yo en el año 2012 en mi ciudad de La Plata se inundó con 3 metros de agua, también en una situación de negligencia absoluta. No fue en este caso un radar, pero fue otra situación. Pero por otras cuestiones, ahí todavía no estaba la agenda esta. Esto es literalmente justificar el cambio climático y de ahí vienen todas las demás políticas. Está claro como el agua. Y lo hicieron seres humanos de carne y hueso. No lo hizo ningún reptiliano, no lo hizo ni la reina de Inglaterra. Esto lo hicieron adrede cuatro hijos de para justificar lo que viene después. Que venga a pedido de una agenda superior, sí. Que se utilice ritualismo, que se utilicen un montón de técnicas para que calen la sociedad, para que se normalice, obviamente. Alguien que planifica la muerte de miles de personas, la destrucción de cientos de hectáreas de cultivo, no, no sé si es reptiliano o no, es un hijo de Remil, dicho con palabra que todos entendamos, ¿no es cierto? Son Claro, pero psicópatas. bueno, ahí entramos en otro apartado que venía un poco después, pero ya que entramos en, digamos, la autoría. ¿Quién ha podido ser? Porque esto no le viene al Pedro Sánchez, esto le viene por encargo. Esto, ¿cuántas veces hemos hablado? Esto, Bilderberg. Bueno, Bilderberg son terratenientes, eso no dirigen. Entonces, ¿tú crees que un hijo de una mujer normal puede tener tanta maldad? Mi maestro decía que el ser humano no podía aguantar estando en contacto con la maldad más extrema. Y luego ves, Iru, pues todos esos rituales que hacen en Skull and Bones, en lo Bueno, otro y tal. pero mira, en la medicina germánica te lo explica muy bien, la psicopatía, el psicópata. Cuando vos desarrollás la máquina del ser humano como máquina corazón-mente, es una maquinaria excepcional, que tiene un montón de firewalls y de programas. La persona yerba mala nunca muere. Vos lo sabés, Miguel, estamos hablando de medicina germánica, el tipo que Sí, sí, sí. agarra y estafa a su socio, por decir algo, o engaña a su pareja, y es buen tipo, a los 2 meses tiene
Ujú. Ahora, el tipo que es psicópata y que no tiene ningún tipo de emoción ni de sentimiento puede hacer el daño mayor y no le pasa absolutamente nada Efectivamente. porque tiene su psique, digamos, compartimentada. Es lo que hacían, digamos, los MK Ultra, solamente que lo haces para vos mismo. Ahora, los políticos, de por sí, por entrenamiento, se van transformando en psicópatas. ¿Para qué? Para poder lidiar con esa maldad que van a tener que ejecutar. Porque ya de por sí, independientemente de cuando hay involucrado víctima, el político ya de por sí se tiene que transformar en una persona que miente. Ya la mentira es una enfermedad a esos niveles, porque la mentira que vos vas a hacer en un gobierno deja a un montón de gente sin comer, deja a un montón de gente sin casa, que vos sabés que vas a tener que asumir esa responsabilidad. Entonces ya de por sí yo no le veo nada absolutamente raro a esto que estamos hablando de que sea capacidad del ser humano, porque los entrenan para no tener empatía, esa es la psicopatía. Entonces después capaz que cuando se van del cargo, pasan 50 años, lo que fuese, capaz que ahí le agarra remordimiento, pero mientras que están ahí no tienen ningún tipo de empatía con el resto. Si ya te están mintiendo cuando salen a hablar con esa voz toda tranquila, diciendo, murieron 200 de nuestros compatriotas y estoy acá para decir que el cambio mata. Fíjate los titulares. ¿A dónde atacaron? A los negacionistas, a Claro. los que infundían bull, a los que dicen de que esto es toda una mentira, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos vas siguiendo un poco la ruta de la noticia, la ruta que te dan los titulares, empezás a sacar conclusiones concretas. De nuevo estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a entrar en el segundo paquete, en el paquete de qué pasó allí exactamente y hasta qué punto nos han mentido, cosas que pudiéramos más o menos, bueno, demostrar, no somos nadie para demostrar, pero sí hacer unas conjeturas más lógicas que las que nos están diciendo los medios, ¿no? Por ejemplo, yo entraría digamos, el no aviso, el no avisar a la gente, el tardar 5 días con total eh, yo no sé qué palabra decir, diría una muy fea, ¿no? Sadismo directamente, porque es normal, o sea, si estamos hablando de que en cualquier evento catastrófico que hay responden rápido, en otros países que han ido a responder rápidamente, como el terremoto de Marruecos, que en 24 horas estaban allí, o en otros sitios, y aquí han dejado premeditadamente con todo su vuelvo a decir la palabra, sadismo, yo creo, que la gente fuera realmente, teniendo en cuenta que habría mucha gente que iba a pasar calamidades, incluso podía morir, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, si luego van a falsear el número de muertos, entonces, ¿por qué ocultan? Hay algo que no me cuadra ahí. Están ocultando, por una parte, el número de los, bueno, le llaman desaparecidos. Ah, Para mí pero es un muy simple, desaparecido, Miguel, sí, porque el número, a ver, el terremoto de Marruecos no lo asocian con el cambio, no pudo haber sido algo real. Por lo tanto, hay que ir a ayudar, entre comillas, porque ahí obviamente hay negocios. Acá vale. Nauset creo que lo va a poder explicar muy bien, pero ¿por qué ocultan el número de víctimas? Por una cuestión justamente burocrática, porque si vos declarás una cierta cantidad, tenés que empezar a dar ayuda, tenés que empezar a hacer cuestiones legales que no conviene, básicamente. Perdona, Vale, Iru, vale. tengo entendido que habían ofrecido $70.000 o algo así, o sea, perdón, 70.000 euros por víctima o algo así. Entonces piensa que cada una que quiten de en medio, aparte de no quedar mal con la cantidad de víctimas, 70.000 euros cada una que se ahorran. O Y En, aparte sea, creo en- que, en Argentina es una cuestión legal en el cual si se superaba, creo que las 300 víctimas, entonces se tenía que abrir los fondos para siniestros mayores, digamos, a nivel estatal. Entonces no lo querían hacer para no liberar esa zarca de dinero. Creo que España, al igual que el resto del mundo, tiene ese tipo de normativas en el cual si se supera un número, entonces como gobierno central vos tenés que aportar dinero de catástrofe y entonces eso no sirve. Efectivamente, creo que el gobierno tenía que haber dado 78.000 euros a las víctimas, a cada víctima, a cada familia. Eh, pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa. Después de esto ha sido una desgracia que todavía la mayoría de la gente no entiende la magnitud. Estamos hablando de más de 200.000 afectados, estamos hablando de 67 pueblos afectados, la mayoría arrasados. Y claro, al morir tanta gente van a quedar muchas vacantes de terreno. Hay que entender que los fondos de inversión están ejerciendo muchísima presión, de hecho ya llevan meses haciéndolo, por no decir años, intentando comprar terrenos, comprar zonas donde hay viviendas, donde hay explotaciones. Bueno, conviene que haya mucho muerto, conviene que haya
que quede libre mucha tierra para empezar el proyecto, ¿no? Aquí, bueno, sabemos que hicieron una reunión, que además os voy a leer el titular, dice Smart City Expo cierra su edición de 2024 con la resiliencia y gestión de catástrofes como protagonista tras las inundaciones de Valencia. Estamos hablando del día 12 de noviembre, que hubo una gran expo en Barcelona, donde pasaron por ahí la friolera de 27.771 asistentes y que además casualmente se vio retroalimentado por la desgracia de Valencia. ¿Qué se hace en estas expo? Básicamente lo que hace son business, negocios. Lo mismo ocurrió, y lo tengo ya documentado para incluirlo en el documental de incendiados, en Portugal. En Portugal, justo después de hecho, fue 3 días después de la catástrofe de los incendios que asolaron todo el país, había una enorme reunión de cientos de empresas relacionadas con la energía supuestamente verde. Para hablar y para hacer negocios con el gobierno, para firmar contratos sobre la implantación de parques eólicos, fotovoltaicos y todo esto. Con lo cual vemos que esta gran exposición muy importante y muy esperada durante más de un año ocurrió 3 días después de que se incendiara todo el país. Aquí vemos que también, no sé si cuántos días exactos después, pero vemos que después de justo de esto que ocurrió en Valencia, también se hace esta mega expo que ahora viene salvíficamente a decir, veis cómo necesitáis ciudades de 15 minutos, veis cómo necesitáis ciudades smart cities, ciudad inteligente con toda la tecnología de antenas, de todo esto. Lo Entonces, mismo que en Hawái, Nauset. efectivamente, lo de Hawái también lo tengo, lo mismo también había una gran reunión, multinacionales que se iban a dar ahí justo. O sea, siempre se repite el mismo patrón. Ellos necesitan un relato salvífico para vendernos la moto, ¿no? Luego también tenemos un gobierno que ya no es que sea un gobierno corrupto, sino que es una organización terrorista que directamente no tiene ningún problema en ocultar datos, que tampoco les va a pasar gran cosa, porque lo que va a ocurrir es que va a haber un gran escándalo. Si queréis, luego hablamos del tema de los que están siendo escondidos, ocultados. Habrá un gran escándalo y de esto saldrá alimentada, en el caso de España, a la derecha. Vendrá Abascal o Vox o cualquiera de estos, vendrá como un salvador, Exactamente. como la única alternativa, ya que este gobierno ha sido tan nefasto, ha sido tan loco, ¿no? O sea, no es que lo haya hecho tan mal, es que lo hizo de puta madre, para generar este ambiente de locura, de decir, ¿cómo pueden ser tan torpes? Luego tenemos un montón de influencers diciendo, es un estado fallido, se han equivocado. Bueno, claro, el daño que están haciendo es incalculable. Este gobierno no se ha equivocado, al contrario, lo ha hecho perfecto. O sea, la hoja de ruta la han seguido perfecta, pero incluso hasta el final, porque vemos a un dirigente que es un perro, que es un sarnoso, que incluso se ha dejado tirar barro y piedras para quedar realmente como un panoli y dejarle la puerta abierta al cambio, que va a ser el nuevo gobierno que va a venir para ofrecernos la solución, que van a ser las ciudades de 15 minutos. Quiero dar la bienvenida un momentito que ha entrado. Ella acaba de llegar de Valencia, ha estado 10 días allí ayudando. Blanca Guay, una amiga y activista, y ha estado trabajando en el programa La Resistencia con el difunto José L. Sánchez durante este tiempo. Y Blanca, tenías un momentito para entrar, te agradezco que hayas entrado. Supongo que conoces a los que estamos aquí. Y a ver, Blanca, ¿qué nos puedes decir? Yo empezaría diciendo la pregunta que estábamos hablando. El número de... ¿Nos han engañado? Es decir, pues tenemos que hay una serie de pagos que no le interesa al gobierno dar. Sin embargo, si es desaparecido, parece que ya quedan exentos de esos pagos, ¿no? Entonces, claro, los que estamos viendo las redes continuamente, pues hemos oído hablar de 1.900 desaparecidos. Por otro lado, dicen de que no, que realmente eran 80. Yo viendo lo que mis ojos han visto con las imágenes, tantos coches por ahí, ostras, me cuadra más una cifra que otra. No sé, tú que has estado in situ, ¿qué nos puedes decir? Hola, muy buenas a todos. Primero un saludo y un gran abrazo. Disculparme la voz, pero es que entre el polvo de estos días, el tanto gestionar, pues tenemos un proyecto muy bonito que Miguel te pido hoy que otro día vengamos a hablar de él, porque estamos llevando Vale. muchísimos profesionales a ayudar, una ayuda directa
que llega directamente a la gente, de la casa de la gente que dona la ayuda y de las manos de los trabajadores que van allí a ayudar y que la recibe directamente a la gente. Nosotros no limpiamos pabellones de colegios, ni no limpiamos ayuntamientos, no limpiamos calles. Esta es su puta faena, que para eso pagamos impuestos, para que limpien las alcantarillas, para que hagan lo que no hago hasta ahora que he dicho la gente. Nosotros estamos ayudando a la gente, a este que, como tú dices, han perdido familiares. Muchísima gente ha perdido familiares. Nosotros estamos hablando todos los días con ellos. No cuadran no cuadran las cifras, porque en una calle ya puedes encontrar la cifra oficial, prácticamente. Es O sea, en que una sola calle ya encuentras. Miguel, es que esto es absurdo, ¿no? Es un absurdo detrás de otro. Hablo con una chica que trabaja en el centro comercial de Bonaire, el famoso centro comercial Sí, del parking de 3 plantas, uno de los parkings más grandes de Europa. sí. Y la chica dice que sus 5 compañeras de trabajo de la tienda bajaron al parking a sacar los vehículos y casualmente están desaparecidas desde ese día, ¿no? Entonces, hay cosas que no cuadran. Hables con quien hables, todo el mundo ha perdido a algún familiar directo o sabe de alguna amiga que lo ha perdido y solo hace falta ir al barro para entender que nos están engañando en absolutamente todo. La última ha sido la del consorcio. El tema de los seguros es un drama porque hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. Estamos hablando que han perdido, aparte de familiares, han perdido la casa y aparte Los muchos han perdido coches. la casa y el negocio, Y los ¿no? coches y todo, sí, sí. Y el coche, ¿no? Pero la casa y el negocio, tu sustento, tu hogar, y además el coche que no te puedes desplazar. O sea, es que hay que estar allí para vivir el ¿Qué van drama. a hacer las compañías de seguro? ¿Van a cubrir Vale. o van a No, no, no. declararlo? Esto ya lo estamos viviendo con la gente que le estamos nosotros reconstruyendo las casas, que nosotros ya hemos empezado, no hemos esperado a nadie. Entonces, nosotros, como digo, tenemos toda la rueda. Directamente hablo con las empresas que quieren hacer una donación, les mandamos, gracias a la plataforma de transporte, un tráiler, cogemos la pintura, el cemento, la cal, la neocal, lo que haga falta, nos traemos el material a nuestras naves que nos han cedido conocidos que me dejan que el equipo utilice las naves, ellos mismos nos traen furgonetas para mover por allí el material y traemos al albergue, un albergue cedido también, los voluntarios, todos profesionales, para utilizar ese material donado y llegar a la gente que lo necesita. Lo maravilloso de eso es que no movemos ni un céntimo. Entonces no nos pueden decir nada. Eso es Vale, porque trabajar al sí, mar. claro, totalmente. Entonces, volvemos al tema del consorcio. Sí, El tema de los seguros, todo se lo ha quedado el consorcio, tanto de vehículos como negocios como hogares, con lo cual ahora están donando las subvenciones o el dinero que le pertoca a cada uno por su pérdida, teniendo en cuenta diferentes parámetros, ¿no? Entonces dicen, bueno, tu local ¿cuántos metros tenía? ¿50, 100, 200? Me da igual que tuvieses folios, que tuvieses joyas, me da igual que tuvieses máquinas, que tuvieses vehículos. Tantos metros, 5.000 euros. Tantos metros, 7.000. ¿De acuerdo? a ese Estamos muy nivel, a ese a ese nivel Creo de que, nivel. creo que te 5.000. pagan, creo que te pagan más cuando se te extravía una valija, una maleta en el aeropuerto. De acuerdo. Entonces, entramos en esta realidad, ¿sí? Con lo cual, o nos unimos a esa gente, o esa gente está vendida, porque ahora ya bromean con el tema de los confinamientos. Pero es que toda es una broma detrás de otra. Y hablando de bromas y conspiraciones y demás, el otro día decían por ahí, porque son rumores, ya sabéis, decían que corrían unos camiones, que por cierto, decían también esta gente tan disparatada, que a los choferes que iban al IFEMA, ¿vale? De la Feria de Valencia, les hacían desnudarse a los chofer que llegaban con unos camiones frigo, ¿Por les qué? hacían desnudarse y se quedaban simplemente con la llave del tráiler. Les daban una ropa concreta para todos los chofers y se les quedaban absolutamente todo lo que traían, móviles, la radio incluso del camión, no sé, cosas de los conspiranoicos, ya sabéis, todo mentiras, ¿eh? Entonces, estos chofers
tenían que conducir durante 5 horas los frigos y decían que movían 450 sacos de carne. Los llevaban a quemar, ¿de acuerdo? Wow. 450 por noche, 2 trailers. Podéis hacer vosotros mismos los cálculos. Es escalofriante, pero es que Pero, nada, pero, pero, a ver, pero esto viene ¿dónde iban esos? ¿De dónde venían? Del de IFEMA, de diferentes, la feria. dicen que los recogen de diferentes parkings o de en diferentes zonas que han sido famosas incluso, y directamente del lugar de las autopistas que han habilitado en el IFEMA, Porque ¿vale? había una cosa que Estamos no hablando que cuadraba, Blanca, que era, en me el parece que IFEMA, eran 150 forenses, me parece, y 150 forenses para 200 personas no Es cuadra, un ¿no? poquito exagerado, ¿no? yo creo que es raro. Entonces, estos rumores dicen que había 2 frigos por noche a 450 por frigo. Entonces, yo que he estado allí y ya he bajado en 2 ocasiones, la primera en uno de los trailers que bajábamos, simplemente para pues, reconocer el territorio y ver cuál era el mejor lugar para operar, tanto para ubicar la base logística como para ubicar la base hogar, como para buscar los primeros lugares de trabajo, de reconstrucción, ¿ok? Porque analizamos muy bien las necesidades de la gente afectada y vemos que aquellos que reciben ayuda, pues sea gente que lo necesita de verdad, que no nos equivoquemos, ¿ok? Vale. Porque Y Blanca, otra pregunta. Estando allí, no sé si has tenido oportunidad de conocer más en detalle el asunto que ha traído tanta polémica, que han hecho bueno, el destrozo que han hecho con Iker Jiménez, etcétera, que si los bulos, que si tal, parking de Bonaire. Yo, la verdad, por lógica cartesiana, si todo el mundo empieza a llover, todo el mundo se va. Todo el mundo baja a coger el coche, pero luego resulta que entran allí y no hay ni un solo no me cuadra mucho. Ahora, yo creo más bien lo que se dijo en un principio, por lógica cartesiana, estoy especulando 100%, pero que podía haber cientos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú, habiendo pisado el terreno, sobre ese parking concretamente, que ha traído tanto revuelo? no habiendo pisado el terreno, sino escuchando a la gente. Siempre Ajá, te encuentras a alguien que te dice, pues como esta chica, ¿no? Que trabaja allí y bajaron sus compañeras. ¿Y dónde están sus compañeras? ¿Quién ha dicho que han desaparecido? ¿Quién está diciendo que han muerto? Nadie, ¿no? Otras personas, por terrible. ejemplo, que yo no he hablado personalmente, pero pues o familiares o conocidos de allí, ¿eh? Que dicen que por el GPS del teléfono, por la última localización del Google, estaban ubicados allí. Es decir, joder, yo siempre llevo el teléfono encima. Si algún día me buscáis, rastrear alguno de mis teléfonos, ¿no? Porque estaré con el teléfono. Algo parecido sucedió con una persona mayor que han declarado como desaparecido y precisamente esta persona llevaba un chip, no sé, no recuerdo si me dijeron en el cinturón o en la pulsera, ¿no? Un chip que pones pues yo qué sé, a tu abuelo porque ya tiene 70 años y puede estar, se marea y llevaba una pulsera de estas, un cinturón, no sé, no recuerdo. Entonces lo geolocalizaron y lo encontraron en este lugar que hay en la desembocadura. ¿Donde están todos los coches ahí, unos encima de otros, No, navarros? No. es Ah. este lugar que hay, bueno, Donde calcularon que desemboca había, el mar, donde desemboca el sí, mar. sí, parece, esta parte de Valencia, ahí ahora no recuerdo, La disculparme. albufera, pues la albufera, Esto, perdona, en la Albufera, sí. ¿vale? Pues está como a 8, a 7, 8 metros bajo el suelo y está declarado como desaparecido. A ver, claramente esa persona está fallecida, ¿no? Bueno, y otra Entonces, cosa, y yo creo, por lógica también, que habrá mucha gente que, bueno, mucha gente, muchas cosas habrán caído al mar. Esa gente no se encuentra o esas no se está encontrando, no, ¿sabes algo? Cortaron cortaron el acceso incluso a la gente de la zona para que no pudiese fotografiar ni tomar, pero me consta que alguien miró desde lejos, porque es que hoy en día es que es muy difícil esconder. ¿Qué pasa? Que puedes verlo con unos prismáticos si los tienes, pero si no tienes una cámara de fotografía profesional de estas que alcanza, pero vieron muchísimas máquinas trabajar con palas
sea, es que como si estuviesen recogiéndolos con palas, Miguel. Esto a mí explicado por la gente de allí. Qué Entonces, fuerte, hay otra qué cosa, fuerte. otro dato curioso ahí de mega conspiración que me recordó mucho al Titanic y pensé en ti y en alguna conversación dije, hostia, ¿os acordáis de lo que explicaba Miguel? Hubo una comida el día D, ¿no? Con los altos cargos de este supermercado de Mercamujeres, ¿sabes? Y estaban todos los altos cargos ahí no sé si en Chiva o en algún sitio de la costa. Y justamente el propietario de esta cadena conocida, a última hora se repensó y no fue. Y todos desaparecieron, porque ya les cogió volviendo para casa. O la mayoría, ¿no? Hay O muchos sea, de ellos que esta gente que tú dices, que serían fácilmente identificables, ¿están todos desaparecidos? a mí me consta verificados dos, el de Deliplus y el de Bosque Verde, y los otros no sé. Sí, no me he podido cerciorar, Claro, claro, ¿vale? claro. Es Cada uno difícil. que, Claro. pero que buscarlo. O sea, es un dato. Madre mía, lo que has contado de los sacos me ha puesto el pelo de puntas. Y no solo Parkins, Miguel, porque o sea, estamos hablando de que hay millones de coches por todas partes, millones. No, y no lo digo porque millones suena bien, o sea, millones. Bueno, ellos Y hablan de 120.000 coches afectados, la bueno, cifra solo hay que oficial. ir para verlo, ¿vale? Solo hay que ir para verlo. Los vehículos que iban por la carretera, Sí, al menos llevaban una persona dentro. Además claro. que era hora punta de salida de colegio. O Claro, claro, a sea, las hay 6. vehículos que iban con familias enteras. Una tarde que llueve, ¿qué haces? Te desplazas para ir al Coche, supermercado. coche, claro. Entonces, ostras, es que las No cifras cuadra. Qué no fuerte. cuadran. Y solo Bueno, hay que ir para hablar, hables con quien hables. O sea, es que es acojonante que tengan la santa gradura de, de, de hablar de estas cifras, porque es que solo hay que ir para saber que mienten. vale. Por eso no te Eh, dejan ir. sí. Blanca, vamos a ir cerrando el tema. Entonces, bueno, quédate un momentito si puedes, no pasa nada hasta un poco el final, porque el paquete final, que sería muy rápido, porque tampoco hay mucho tema ahí que hablar, es qué podemos hacer, porque esto no termina ahora, esto no termina y parece que también estamos repitiendo, si no con la misma envergadura, pues otra parecida en Málaga. Parece que hay unos planes de que el Mediterráneo sea el banco de pruebas de no sé quién está organizando esto. Chicos, no sé, o sea, reflexión final de todos, ¿qué podemos hacer? Empieza tú si quieres, Anuar. Sí, bueno, han sido más daños materiales que otra cosa. Tu hija está en Málaga ahora mismo y me comentabas, había algunos vídeos que no va a dar tiempo de poner. No importa, que si se sabe, bueno, el destrozo ha sido mayor en Valencia. Lo importante es que en Málaga no ha habido víctimas por lo que se sabe hasta ahora. Pero Ajá. es verdad que en los últimos 15 años, entre otras cosas, diría que hasta 20, se han reformado todos los locales bajos de Málaga y se han convertido en viviendas. O Mm, sea, no te imaginas los millones que se han movido durante esos 20 años. Y precisamente eso es lo que, más junto al montón de casas bajas, que hay muchos barrios donde tienen su casa baja. sí, sí, Montones sí. de amigos míos que supongo que habrán perdido todo. Entonces, decimos, no hay víctimas físicas, pero lo material. Y lo material no tiene tanta importancia, se puede volver a reconstruir. Lo importante es, bien, ya sabemos, ¿no? Estar vivo, la Ah, sí, salud. sí. Pero hay que tener en cuenta que estas personas, cualquiera, muchos de ellos, se han endeudado para el resto de su vida, como estábamos hablando antes, con una hipoteca, para tener un coche, o lo tiene que pagar de por vida, o ha gastado los ahorros que tenía de 30 años para acá, ayuda de sus padres, avalistas de sus padres, miles de historias que después quedan ahí en, bueno, la vida de cada persona totalmente, a empezarla de cero. Es decir, como si fuera un niño con 18, 19, 20 años que decide comenzar a ver qué es la vida. Cuando ya Con la lo tenías cual, hecha, con es lo cual difícil. hay que ayudar ahí. Pero claro, económicamente, ¿cómo lo hace uno para que le llegue directo? Ahora a ver, Blanca, ¿qué nos dice? No sé, Naucet, así un poco el resumen final, ¿qué podemos hacer? Informarnos lo primero, yo entiendo, pero ¿qué más? Bueno, sí, mi granito de arena es intentar hacer un documental para que la gente vea, Qué entienda lo que ha bueno, pasado. muy bien. Y bueno, francamente es algo que nunca lo habíamos vivido de esta forma. Es verdad que están ocultando los medios, no pueden haber 150 especialistas para 200 cada
cuando digamos que cada uno de ellos puede hacer 15 autopsias por día. Esto está dicho por ellos mismos, ¿no? Con lo cual esto es un escándalo. Te he puesto para compartir pantalla porque antes Sí, de irnos quiero que sí. veáis, quiero enseñar a la gente cómo funciona este tipo de manipulación con los radares bueno, en este caso vemos cómo repelen las lluvias. Quiero bueno, ya que os quedéis en la retina con esta imagen porque es una tecnología que vamos a empezar a ver muy a menudo. Bueno, esto ya lleva muchos años funcionando, pero cada vez el poder que tienen es mayor porque cada vez hay más radares funcionando que pueden hacer. Explica un poco. Lo azul son ¿Veis? radares Sí, veis y cómo lo demás la tormenta. claro, veis cómo estos son radares Nexrad y Ajá. veis cómo al unísono, o sea, de forma orquestada, se activan para repeler bueno, no se sabe muy bien qué es, pero es un frente muy grande que podría Ujú. dejar muchas precipitaciones en la zona norte y vemos cómo trabajan todos al unísono, ¿no? Esto se puede hacer tanto para una cosa como para otra. Se puede hacer para repeler un tornado, por ejemplo, un ciclón, algo destructivo, pero también se puede hacer para evitar precipitaciones y para desviar grandes tormentas que entren por el Atlántico, por donde sea. Se puede hacer. Simplemente no quería irme sin enseñar esto para que la gente vea más o menos que funcionan de una forma organizada, ¿no? En automático, ¿no? Iru, Miguel, conclusión. perdona, un Sí, inciso, un último dime, dime. detalle que se me ha olvidado, era Sí. que han habido pruebas, igual que él ha mirado y todo en estas páginas meteorológicas, automáticamente de la manipulación en la zona cuando se dio la dana en Málaga. Es decir, que se nota también, y están las pruebas ahí, el día, la fecha y tal. Se ven muchos fogonazos como desde la parte de Lisboa o algo así, o de Écija o algo, una cosa así primero. Luego hay unos cuantos fogonazos también muy directos, como si viniera, digamos, de la parte de Murcia. O sea, se ha notado, lo podéis ver. Ya hay vídeos en internet también con una buena investigación sobre ello, que se ha actuado exactamente igual. Ese Ujú. mismo mecanismo que estaba explicando ahora mismo Nauce. Muy bien. Mm. Iru, conclusiones, ¿qué podemos hacer? ¿Se te ocurre algo? Bueno, conclusiones no sé, porque como vos estamos viendo, esto comienza recién ahora. Vuelvo a ligarlo a la agenda. O sea, acuérdense que ya se venía hablando de lo que eran los lockdown, los encierros clima, donde básicamente te van a decir, esta semana no se puede salir porque va a haber una ola de calor o porque va a haber lluvia, que acá, a diferencia de lo que sucedió con el 2020, donde los números de la gente fallida era simplemente un número digital en una pantalla y cuando vos salías a la vida real te encontraba que los hospitales estaban vacíos prácticamente, esto es otro escenario. Esto es otra cosa distinta y acá sí hay verdaderamente un escenario apocalíptico ahí afuera. Entonces, esto hay que tomarlo con otra vara de medir. Por otro lado, cuando me decís qué es lo que se puede hacer, bueno, primero estratégicamente saber cada uno qué rol cumple en esta vida. Por ejemplo, como ahí Blanca fue a ayudar, nosotros también tenemos los compañeros como Antares, por ejemplo, que ha ido con su familia a dar una mano, Qué bueno. los hermanos Barea, que también han estado ahí ligados con Antares y demás, y cada uno seguramente encuentre su lugar si primero sabe para lo que vino a este mundo. Entonces, obviamente que si estás a la distancia, como es mi caso, y tenés un canal de YouTube, como es mi caso, y tenés redes sociales, o como es el tuyo, Miguel, también dependiendo la edad, dependiendo la disponibilidad que uno tiene, lo que no se puede es callar, porque entonces pasas a ser cómplice. Entonces, mínimo tenés que investigar, tenés que hablar. Nauset es alguien que está con esta temática desde hace mucho tiempo, dando a conocer un montón de información, hace sus documentales, vos haces tus entrevistas, hay gente que puede ir y tiene la necesidad y la vocación de ir ahí al barro literalmente a ayudar. Bueno, cada uno de alguna manera puede encontrar su lugar de dar una mano al prójimo, ni más ni menos. Entonces, desde ahí creo que todos podemos aportar. Cuando nosotros vemos en la televisión, cuando vemos en los periódicos que se nos tacha de conspiracionistas, de gente que planta bulos, etcétera, etcétera, es porque esa batalla cultural la estamos ganando, porque si no, no hubiesen cambiado los algoritmos y demás. Lo de Iker Jiménez, que obviamente Iker Jiménez es alguien que va un poquito para acá, a veces un poquito para allá, nosotros ya lo sufrimos
cuando te desmonetizan un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque obviamente cuando te tocan el bolsillo te sacan recursos, entonces vos tenés menos recursos para dar a conocer información. Entonces, ese tipo de acciones, por más que sea Iker Jiménez, ¿por qué? Porque es alguien que sale en la televisión, que tiene un montón de llegada, son como barras correctoras, ¿viste? Como diciendo, vos querés ir en contra del oficial, a pesar de que a Toma. veces estés con lo oficial, toma. ¿Entendés? Entonces te van mostrando el camino a lo que se viene. Que eso después va a ser a modo individual cuando tengas implementado la CBDC y cuando vos, ¿no? Lo que ya pasa en China desde hace tanto tiempo que no podés ir al supermercado a comprar comida porque digitalmente estás bloqueado, etcétera, etcétera. Y después todo esto que nos estamos viendo ahora, me acordaba, ¿no? Y esto ya lo digo como para cerrar y tal vez una especie de deseo. Recuerden que todo este tipo de tecnología que ellos utilizan no es ni más ni menos que también la que uno puede utilizar, porque recuerden que Rage ya Wilhelm sabía Reich. Ujú. exactamente, y el Sí. tema del Orgón y el tema de los Cloudbuster, donde hay gente que ha hecho Cloudbuster bastante poderosos, me acuerdo de Chemtrail Galicia, creo que llamaba, que te mostraba ahí los barriles con los Cloud Blaster de cómo desarmaba la nube arriba de uno. Entonces, obviamente, en una cuestión utópica, vos decís, bueno, ellos nos van a plantear una guerra climática, y bueno, entonces, muchachos, en lugar de comprarse una antena de DirecTV, armate un Cloudbuster en tu terraza y cuando vos ves que hay una lluvia que pasan 2 horas que no se mueve, no sé, salgamos toda esa zona a activar los Cloudbusters. Porque también recuerden que los Cloudbusters, incluso en muchos lugares de gente que lo construía aisladamente, fue el gobierno a sacarlo. Fueron los gobiernos a incautarlos. Bueno, nada, lo digo como algo, ¿no? ¿Crees que 100 Callbusters en Valencia No, hubieran podido? no sé la cantidad porque también depende del tamaño, de la energía que vos le provees y demás. Pero a lo que voy es, en Estados Unidos hay una ley del acta nacionalista ahí de seguridad nacional donde los ciudadanos pueden estar armados. Eso era una época donde la lucha era con balas. Ahora, si la lucha va a ser con el clima, si la lucha va a ser digital con la CBDC, si la lucha va a ser con los algoritmos, tenemos que nosotros también ayornarnos con las armas que le vamos a pelear al sistema. En el tema climático, nadie puede construir un radar, pero un Cloudbuster sí puede construir. Entonces, nada, lo digo ahí simplemente para esa gente que sabe hacerlo, que puede ayudar al otro y decir, che, miren, yo conozco cómo se arma esto. Vengan que les doy un taller, no sé, hagamos 50 Cloudbuster cada, ¿no? Hacer simplemente el cosito de orgonita para poner en la mesita de luz de tu casa. Hay que pasar a otra escala, a otra etapa. Entonces hay gente que está capacitada para esto y que puede ayudar tal vez. Entonces, bueno, no sé dónde está esa gente, pero deberíamos empezar de alguna manera a operar en colectivo en ese sentido, no como masa, sino como comunidad. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Estos son cosas que ahí están. No sé si son soluciones. Nosotros somos pequeños para ellos, Son ideas, Miguel, son pero somos ideas muchos. Son ideas, son ideas, son que se ideas. pueden transformar en soluciones. Me quedo con tu frase de que simplemente el que calla o el que omite o el que simplemente hace ver que no pasa nada es también cómplice. Con lo cual, que cada uno pueda hacer lo suyo y que, bueno, pues no sé, entre todos, el pueblo salva al pueblo. No hay más, no hay más. No nos van a venir a salvar estos sinvergüenzas, ni muchísimo menos. Blanca, muchas gracias por tu participación. Sé que estás cansada de tantos días y el tiempo que nos has dado. Muchas gracias a todos vosotros, a Anuar, Naucet, Iru. Oye, muchísimas gracias. Creo que hemos aportado una visión que quizá no todo el mundo ha dado, con lo cual ahí está. Muchísimas gracias a todos, amigos, os quiero y de verdad y vamos para adelante. Y como no nos ayudemos nosotros, no sé quién nos va a ayudar. Así que vamos para adelante. Gracias, gracias por todo. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao, Chao. chao.